Hola a todos y bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0. Vamos a hablar hoy de los peligros que representa la reforma tributaria para Colombia, la reforma tributaria de Gustavo Petro. Es muy probable que de aprobarse como está propuesta actualmente la reforma tributaria, esta genere un aumento significativo de la pobreza del país en largo y mediano plazo, con repercusiones permanentes que serían muy difíciles de arreglar después. Por consiguiente, es imperativo que el Congreso deje a un lado el enfoque cortoplacista que caracteriza a los políticos y que piensen realmente en el bienestar de Colombia. Es claro que Colombia hoy en día no tiene un esquema impositivo competitivo que atraiga la inversión extranjera en masa, pues las empresas tienen un impuesto de alrededor del 35%, siendo uno de los más altos impuestos en el occidente. Es también cierto que el recaudo a personas naturales es de los más bajos de la región, y un ajuste a esto no vendría nada mal. El problema es cuando la decisión del gobierno no es un ajuste, sino una reforma completa, total, que busca aumentar el recaudo del gobierno a costa de la pérdida de competitividad del país, generando últimamente una reforma contraproductiva. Los errores y repercusiones de la actual reforma son obvios. La doble tributación a los dividendos, el castigo a las ganancias ocasionales, la necesidad de declarar impuesto por persona en vez de por familia, el enorme impuesto al patrimonio, el impuesto a ciertas bebidas y alimentos, el castigo a ciertas industrias como la minera o la petrolera, y el más grave, escuchen, la eliminación de incentivos para las empresas. Esta reforma desincentiva a que se aumente la base gravable, puesto que no habrá quien con sentido común escoja a Colombia para formar empresas, traer capital o generar empleo con estas condiciones. Lo que el gobierno no entiende es la importancia que tiene para el recaudo nacional el conjunto de las personas de mayores ingresos y cómo el incentivar a que estas personas terminen saliendo del país podría generar un déficit fiscal enorme en tan solo un par de años. De acuerdo con la DIAN, en información compartida a dos publicaciones internacionales, el 1% de las personas con mayores ingresos están aportando el 38% del total de recaudo de impuestos de renta en personas naturales. Además, el impuesto del patrimonio caería sobre este grupo con seguridad, y se podría asumir que este 1% es también dueño de empresas que apoyan varios impuestos al Estado. Este grupo, aparte de aportar la gran mayoría del recaudo por impuestos del gobierno, tiene además un conocimiento muy valioso que sería perjudicial que Colombia lo perdiera, pues genera empleo y tiene un consumo significativo. Para entender la importancia de los mayores contribuyentes, también de acuerdo con la DIAN, el 10% de las personas con mayores ingresos representan el 75% del total del impuesto sobre la renta a personas naturales. Son muy pocos los que básicamente están financiando al Estado. Algo sensato sería proponer impuestos atractivos para atraer a más de estas personas al país y fomentar oportunidades para que los colombianos generen riqueza y así puedan aportar más. Sin embargo, para que eso suceda tiene que existir un ambiente competitivo en materia de impuestos, lo cual este gobierno no está dispuesto a contemplar. Este 1% está en la capacidad de cambiar de residencia fiscal con tal de proteger sus bienes y sus ingresos. El actual gobierno no entiende los efectos secundarios de una reforma como la que tiene planeada. En ninguno de los modelos se contemplan el efecto del éxodo de los mayores contribuyentes, pues el Estado asume que no habrá cambios en el comportamiento de ellos y simplemente que el efecto será de quitarles a unos para repartirles a otros, en otras palabras, un juego de suma cero. Más aún, el gobierno habla mucho de la reforma, pero hoy nadie sabe en qué piensa gastar el supuesto excedente de 25 billones de pesos. De acuerdo con el senador Miguel Uribe Turbay, más de 2.000 millones de dólares de personas naturales han salido en estos últimos 2 meses. Esta fuga de capitales es terrible,
Pero lo que es peor es la pérdida productiva en empleo, ganancias e impuestos que este capital podría haber generado en el futuro. El gobierno, con sus decisiones en materia de seguridad, reforma tributaria, reforma pensional y al no actuar ante inversiones de tierra, está ayudando a que la confianza del inversionista se pierda rápidamente. Un efecto de la fuga de capitales, la reubicación fiscal del 1% de mayores ingresos del país y las pérdidas de renta gracias a los castigos a la industria petrolera es que se creará una base gravable mucho menor, con menos recaudo y generando un déficit fiscal mucho mayor al actual. En este caso, el gobierno necesitaría financiarse en mayores cantidades a través de la emisión de deuda, pero debido a otra barbaridad que es la reforma pensional, esto no tendría el mayor comprador de deuda, que son los fondos de pensiones privados, porque la mayoría de las contribuciones se irían para Colpensiones, a financiar pensiones actuales. Gobiernos de izquierda no entienden estas dinámicas, solo basta mirar a Venezuela. Lo que es peor es que cuando el deterioro del país empieza a ser notorio, estos gobiernos empiezan a culpar a los terceros. No se dan cuenta que son sus propios errores, y para mantener sus políticas actúan imprimiendo dinero, generando hiperinflaciones. El presidente actual se ha visto a favor de emitir nuevo dinero, como se vio en ciertas alocuciones cuando era candidato. Es muy peligroso lo que está pasando en Colombia. Lo más triste es que Colombia avanzaba en una senda muy positiva de crecimiento económico. Esperemos que el Congreso actúe con sabiduría y no apruebe la reforma tributaria en la forma que el gobierno actual de Gustavo Petro lo está presentando. Bien, esta es una advertencia para que todos los colombianos tengan presentes lo que va a ocurrir. La misma historia de Venezuela. Lo mismo que ha pasado en Venezuela, señoras y señores, está a punto de repetirse en Colombia. Una reforma tributaria, una reforma de pensiones, donde el único beneficiado en esto van a ser unos pocos, y sobre todo los políticos, porque los senadores van a comprarse, van a venderse para apoyar propuestas como siempre lo han hecho, con la diferencia de que ahora se va a mover más dinero a nivel político. ¿Por qué? Porque al legalizar el consumo, la venta y distribución de la neoazúcar y el orégano, va a haber plata en abundancia. Y si se asocia con Venezuela y los soles, va a haber mucha más plata para los políticos. Ahora, la pregunta es, ¿será que los políticos de Colombia venderán a Colombia por 3 lochas? ¿Por 3 pesos? ¿Qué opinan ustedes? Esta advertencia la hago con tiempo para que ustedes visualicen en este año 2022 lo que puede pasar antes del 2024. Recuerden lo que les estoy diciendo. Mucho petrista me escribe, me insulta y me ofende. Yo lo dije antes de que Chávez llegara hasta donde llegó. Así me insultaron igual. Así que Colombia, abre los ojos. Abran los ojos. Me despido, un abrazo rompecostillas. No olvides que estamos promocionando cursos que te pueden ayudar a ganar dinero desde casa. Cursos 100% online. Así que ve a la descripción de este video, allí te dejo un enlace. Pa'lante es para allá.